¿Cómo están? En este video vamos a hacer un ejemplo de trazado de curvas. Dependiendo del profesor que ustedes tengan, de la manera como les enseña, él les puede explicar con el número de pasos que yo hago o tal vez menos pasos. Igual voy a intentar seguir los 10 pasos que tradicionalmente se hacen para hacer este tipo de gráficas. Ya si hay algunos que ustedes omitan, pues simplemente no los tengan en cuenta. La gráfica con la que voy a trabajar es esta: f de x igual a x sobre x más 1 todo al cuadrado. ¿Cómo las graficamos? Entonces, el primer paso que vamos a seguir es el siguiente: paso 1. Entonces, el primer paso es hallar el dominio de la función. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el dominio de esa función? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un cociente, y para que el cociente tenga sentido, el denominador no puede ser 0. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a decir es básicamente que para que la expresión tenga sentido, x más 1 al cuadrado debe ser diferente de 0. Pero para que esto ocurra, x más 1 no puede ser 0, porque el único número elevado al cuadrado que da 0 es 0 mismo. Entonces, si esto es diferente de 0, este tiene que ser diferente de 0. Piensen, pasan el cuadrado al otro lado como raíz, piénselo, y pues la raíz de 0 da 0. Pero de acá resulta que x no puede ser menos 1. Por lo tanto, en este caso, el dominio de la función, el dominio de f, lo escribimos así, va a ser cualquier número real exceptuando el menos 1. Una manera de expresar eso es diciendo los números reales menos el menos 1. Cuando escribo esto quiere decir que esta función tiene sentido para cualquier número real exceptuando el menos 1, que es lo mismo que dijimos acá. Entonces ya tendríamos el dominio de mi función. Listo. Ese sería el dominio. El siguiente paso el paso 2 es hallar los cortes con los ejes coordenados. ¿Listo? Cortes con los ejes coordenados. Entonces, los ejes coordenados son el eje X y el eje Y. Entonces, primero vamos a mirar los cortes, vamos a buscar los cortes con el eje X. Para hallar los cortes con el eje X, lo que hacemos es coger toda la función e igualarla a 0. Entonces, en este caso decimos, igualando la función a 0, vamos a decir, igualando la función a 0, igualando la función a 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría simplemente que x, toda la función, sobre x más 1 al cuadrado es igual a 0. Y lo que hacemos es resolver esa ecuación. Una anotación: esa ecuación no siempre se puede resolver. O sea, los cortes con el eje X se encuentran siempre y cuando sea posible de hacer, porque en muchos casos hay muchas situaciones en las cuales esta ecuación no es susceptible de ser resuelta, por lo menos haciéndolo a mano. Entonces, el corte con los ejes X se hace cuando sea posible. Ahora, en este caso es posible. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Para resolver esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es pasar el denominador a este lado a multiplicar. Entonces me va a quedar x igual a 0 por x más 1 al cuadrado. Pero 0 multiplicado por cualquier cosa da 0. Entonces esto me va a dar 0. Entonces vamos a llegar a que x es igual a 0. ¿Listo? Esa sería la primera componente del punto de corte con el eje X. Pero ahora, si ustedes recuerdan, si ustedes lo piensan un poquito, el eje X tiene la particularidad de que la segunda componente siempre es 0. O sea, los puntos en el eje X siempre son de la forma x, 0. ¿Por qué? Porque en este caso la altura, no, o sea, estos puntos no tienen altura en el sentido de que su altura es nula. Entonces son de esta forma, son x, 0. Entonces, obtuvimos en este caso que el corte con el eje X va a ser la x que obtuve, que en este caso es 0,
coma 0, porque esa es la característica de los puntos que están sobre ese eje, que su segunda componente es 0. Ese sería el corte con el eje X, 0, 0. Es decir, esta curva corta el eje X en el origen. El siguiente paso es hallar los cortes con el eje Y. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar los cortes con el eje Y? Para hallar los cortes con el eje X, lo que hacemos es la función la igualamos a 0, que fue lo que hicimos en este caso. Pero para hallar los cortes con el eje Y, lo que nosotros hacemos es evaluar la función en 0. Evaluar la función en 0 significa esta X reemplazarla por 0. Entonces, yo diría, evaluando en 0, ¿qué me quedaría? O sea, evaluando la función, hacemos f de 0, quiero decir. Entonces me quedaría 0 sobre 0 más 1 todo al cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? Pues esto me quedaría arriba el 0, abajo 0 más 1 es 1 al cuadrado da 1, y 0 dividido 1 da 0. Entonces, en este caso, la componente Y del punto de corte es 0, y la componente X es esta de acá, donde evaluamos. Es decir, en este caso, el corte con el eje Y va a ser 0, porque los cortes con el eje Y siempre la primera componente es 0, y la segunda componente es lo que yo obtengo al evaluar en la función. En este caso también me dio 0, entonces va a ser 0,0. Ese sería el corte con el eje Y. Listo. Una vez tenemos los cortes con los ejes coordenados, el siguiente paso que vamos a hacer es determinar simetrías. Entonces el paso 3 son las simetrías. Entonces la simetría es ver si la función es par o es impar, es decir, si es simétrica respecto al eje Y o es simétrica respecto al origen. Entonces, vamos a ver, para ver la simetría lo que nosotros hacemos es coger la función original y cambiar las x por menos x, ¿sí? Cambiar cuanta x me encuentre, en este caso decimos x porque es la variable que aparece acá, cuanta x me encuentre la cambio por menos x. Entonces, eso lo indicamos diciendo f de menos x. Entonces, cuando yo digo f de menos x, lo que estoy indicando es que voy a coger la función que tengo acá y las x las vamos a reemplazar por menos x. Entonces acá al reemplazar me queda menos x sobre menos x más 1 todo al cuadrado. Entonces la idea es ver si yo soy capaz de alguna manera de eliminar los menos y que me quede la función original, la función va a ser par. Y en ese caso va a haber simetría respecto al eje Y. Ahora, si yo soy capaz de alguna manera de lograr sacar un menos y que al lado me quede la función original, es decir, que me quede menos f, en ese caso la función va a ser impar y sería simétrica respecto del origen. Ahora, en este caso no se puede hacer ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque si bien este menos yo lo puedo dejar aquí al ladito, el problema es este menos de acá que está metido dentro del paréntesis, no me permite obtener este denominador. ¿Por qué? Porque fíjense, evidentemente esto no es igual a esto, y si yo sacara este menos, intentara sacar este menos dentro de este paréntesis, acá me quedaría x positivo y acá me quedaría un menos 1. Debo tener un más 1. Y ese menos, definitivamente por el cuadrado, se volvería un positivo. Pero pues ahí podemos observar que esto no es igual a f de x, ni tampoco es igual a menos f de x. O sea que en este caso, f no es ni par ni impar. Es decir, en este ejemplo, esta función no tiene ningún tipo de simetría. Entonces decimos simplemente, no hay simetría. No hay simetría. No hay simetría. Listo. Ese sería el paso 3. El paso 4 es ver las asíntotas.
Ahora, hay tres tipos de asíntotas, de líneas asintóticas. Están las asíntotas verticales, están las asíntotas horizontales y están las oblicuas, perdón. Entonces vamos a empezar por las asíntotas verticales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para ver las asíntotas verticales, básicamente lo que nosotros vamos a ver es qué ocurre con la función en estos puntos, en los puntos límite del dominio. Digamos que puntos límites del dominio es puntos donde termina una parte del dominio o empieza una parte del dominio. Por ejemplo acá, cuando yo digo real es menos 1, yo lo que estoy diciendo es la función toma todos los valores reales exceptuando el menos 1, que lo voy a indicar acá con una bolita abierta. Así de esta manera y acá continúa. Entonces, este menos 1 es un punto límite del dominio porque esta parte del dominio termina acá y adicionalmente esta parte del dominio empieza acá. Entonces, de todas formas lo vamos a considerar un punto límite del dominio. Entonces, vamos a mirar qué pasa en esos puntos límite, en ese punto límite. Vamos a ver si en ese lugar ocurre una asíntota vertical. Ahora, para mirar si hay una asíntota vertical, y de hecho para ver en el caso en que la haya, cuál es la forma de la función alrededor de la asíntota, lo que hacemos es considerar los límites laterales de esta función cuando x tiende a ese valor, al punto que vamos a considerar. Entonces yo digo, en este caso consideremos dos límites. Por un lado, el límite cuando x tiende a menos 1, vuelvo y repito porque es el punto límite del dominio que vamos a considerar, por la izquierda, eso lo denotamos con este superíndice menos, de la función, y por otro lado, vemos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esta función. ¿Sí? Y la idea es ver qué pasa en cada uno de esos casos. A ver, lo primero que vamos a hacer en esta situación es evaluar. Si x tiende a menos 1, fíjese que lo de arriba da menos 1, esto da menos 1, y el denominador da 0. Entonces acá estamos obteniendo la expresión de la forma menos 1 sobre 0. Voy a escribirlo acá. Menos 1 sobre 0. Pero entonces como me da menos 1 sobre 0, en ese caso, cuando yo tengo un número dividido 0, vamos a decir que el límite es infinito. Un número sobre 0 vamos a decir que es infinito. En límites laterales. Cuando en límites laterales obtengo un número diferente de 0 sobre 0, vamos a decir que el límite de una vez es infinito. Entonces este también es un límite lateral y al evaluar me queda menos 1 también arriba, reemplazando acá, y acá menos 1 más 1 me da 0. Entonces, como también me da menos 1 sobre 0, vamos a poner de una vez acá un infinito. Lo único que nos queda por ver, por determinar, es si estos límites van para más infinito o para menos infinito. Para eso pues vamos a hacer unas consideraciones de signo. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente vamos a mirar qué pasa alrededor de menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es el número sobre el cual estamos calculando el límite. Entonces yo acá tengo el menos 1. Entonces veamos qué pasa si yo me acerco a menos 1 por el lado izquierdo. Si yo me acerco por el lado izquierdo de menos 1, esto significa que me acerco por la izquierda de menos 1, por el lado izquierdo, pues cuando estoy muy cerquita de menos 1, ¿qué signo va a tener el numerador de esta expresión? El signo del numerador va a ser negativo, sobre, ¿y qué signo va a tener el denominador? Fíjense que cuando yo me acerco a menos 1 por la izquierda, yo lo estoy haciendo a través de valores más pequeños que menos 1, menos 1.1, menos 1.2, ese tipo de valores. Entonces si yo tengo menos 1.1, por ejemplo, más 1, si yo le sumo a menos 1.1, le sumo 1, me va a dar negativo. ¿Sí? Si cojo un número más pequeño que menos 1 y le sumo, perdón, me va a dar positivo, si yo cojo, me va a dar negativo porque menos 1.1. Entonces, en este caso debería esto dar negativo, pero al elevarlo al cuadrado el denominador va a quedar positivo. Total, al hacer la operación entre signos me queda que el signo de este lado va a ser negativo. Por esa razón, como este es el signo que está a la izquierda, el límite por la izquierda va para menos infinito. Ahora miremos qué pasa a este lado. Si yo me acerco a menos 1 por la derecha, por el lado derecho,
Entonces lo hago por valores más grandes que menos 1, por ejemplo menos 0,9, menos 0,8. Entonces cuando yo le doy esos valores, cuando estoy muy cerquita a menos 1, pues esto va a ser negativo. Y esto, menos 0,9, menos 0,8, como es más grande que menos 1, va a dar un número positivo. Menos 0,9 más 1, por ejemplo, da 0,1. Pero igual no importa, porque al elevarse al cuadrado siempre va a quedar positivo. O sea, en este caso ambos denominadores dan positivos por lo que están elevados al cuadrado. Ahora, menos por más da menos. Entonces en este caso da menos infinito, o sea que este es el signo del límite por derecha. ¿Por qué? Porque estamos a la derecha de menos 1. Entonces también da menos infinito. Ahora, en esta situación, como ambos límites me están dando menos infinito, podemos decir que, por lo tanto, en este caso, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 de la función es igual a menos infinito. Digamos que esta parte no es necesaria, porque realmente lo que me interesa son los límites laterales. A mí desde que un límite lateral me dé infinito, ya decimos que hay asíntota vertical. Con que uno solo me dé infinito, en este caso dieron los dos, pero con que uno solo dé infinito da asíntota vertical. Entonces acá decimos, y podemos decir, podemos afirmar que en x igual a menos 1, en ese valor de x va a haber una asíntota vertical. Hay una asíntota vertical. De hecho, nosotros podemos conocer a partir de los límites laterales el comportamiento de la función alrededor de esta asíntota, cuando estamos muy cerca de la asíntota. Fíjense, si yo tengo acá el eje x, este es mi eje y, y por acá está, x igual a menos 1, entonces el hecho de que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda vaya para menos infinito quiere decir que si yo me estoy acercando a menos 1 por este lado, la función se está haciendo arbitrariamente pequeña, arbitrariamente grande de forma negativa, o arbitrariamente pequeña, como ustedes lo quieran decir. O sea, se está haciendo todo lo negativo que ustedes quieran. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que a medida que yo me acerco a menos 1, la función se va a empezar a pegar a este eje. Ahora, cuando yo me acerco a menos 1 por la derecha, que el límite me dé menos infinito, quiere decir que a medida que me estoy acercando mucho menos 1, yo lo que veo es que la función cada vez se hace más bajita, más bajita, más bajita, más bajita, y va hacia menos infinito. Entonces, yo no sé cómo es la función por ahora completa, pero lo que puedo asegurar es que muy cerca de menos 1, el comportamiento de la función va a ser algo de este estilo. Por la izquierda va para menos infinito y por la derecha va para menos infinito. Esas serían las asíntotas verticales. Las otras asíntotas que debemos considerar son las asíntotas horizontales. Entonces, cuando vamos a considerar las asíntotas horizontales, en este caso, básicamente para ver si tiene asíntotas horizontales, lo que nosotros hacemos es considerar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función. En este caso la función es esta, ¿sí? Nosotros debemos mirar si la función tiende a más infinito o si tenemos que mirar el límite cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito de esta función. Ahora, en este caso, pues ver si el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito de la función lo podemos hacer ambos en uno solo, se debe a que, al valor del límite. Ya lo vamos a ver. Miren, en este caso lo que primero tenemos que observar es que como x se hace muy grande, entonces en esta situación el numerador también se va a hacer muy grande y el denominador también se va a hacer muy grande. Es decir, esto es un límite de la forma infinito sobre infinito. Podemos utilizar L'Hopital, porque recuerden que el L'Hopital se utiliza cuando tengo una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces acá, mediante L'Hopital, obtenemos el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito de, derivando arriba me queda 1,
derivando abajo, esto se hace por regla de la cadena, queda 2 factor de x más 1 por la derivada interna que es 1. Es decir, me queda límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 sobre 2 por 1 da 2, entonces queda 2 por x más 1. Entonces, vuelvo, repito, acá podemos hacer el límite cuando x tiende a más infinito y menos infinito a la vez, es básicamente porque va a dar el mismo límite. Fíjense que en este caso, cuando x va a más infinito o a menos infinito, no importa cuál de los dos, el denominador se hace muy grande. Entonces, 1 sobre algo que se hace muy grande se hace muy pequeño, es decir, el valor de este límite va a ser 0. Ahora, nosotros decimos que hay asíntota horizontal cuando el límite, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, cualquiera de los dos, da un número. No importa que sea 0, no importa que sea 5, menos 7, 10, menos 20, no importa el número que dé, siempre y cuando sea un número, vamos a decir que y igual a ese número es una asíntota horizontal. En este caso, como me dio 0, vamos a decir, por lo tanto, y igual a eso que obtuvimos a 0 es una asíntota horizontal de la función f. Ahora, si el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito no existe, ¿no es cierto? No existe de cualquier forma, que dé más infinito, que dé menos infinito, o simplemente no existe, entonces en ese caso vamos a decir que no hay asíntota horizontal. Entonces noten la diferencia, en las asíntotas hay asíntotas verticales, si por lo menos en algún punto límite del dominio, por lo menos uno de los límites laterales de infinito, por ejemplo en este caso ambos dieron infinito, entonces con más veras asíntota vertical, y las asíntotas verticales son de la forma x igual al número que estoy considerando, x igual a menos 1 en este caso, que era este valor. En cambio, las asíntotas horizontales salen de hacer el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito, y si me dan un número, acá es y igual a ese número, sería la asíntota horizontal. Continuando con el ejercicio que estamos haciendo, entonces estamos graficando esta función. Aquí yo lo único que hice fue anotar los datos relevantes que obtuvimos en el tablero anterior. Entonces ya sabemos que el dominio de la función son los reales exceptuando el menos 1, corte con el eje x es 0, 0, es el mismo corte con el eje y, simetrías no tiene, asíntotas verticales en x igual a menos 1 y de hecho cerca a la asíntota el comportamiento de la función es este, y asíntota horizontal tiene y igual 0. Entonces lo siguiente que vamos a hacer después de ver las asíntotas horizontales es hablar de las asíntotas oblicuas. Entonces, en este caso, vamos a decir que esta función no tiene asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Lo que ocurre es que para que hayan asíntotas oblicuas, para que haya una línea asintótica oblicua inclinada, debe ocurrir que el grado del numerador debe superar en una unidad el grado del numerador. Fijémonos que en este caso el grado del numerador es 1, el grado del denominador, al desarrollar esto, el exponente más grande va a ser el cuadrado, o sea que su grado es 2, porque el grado, recuerden que es el exponente más grande del polinomio. Entonces, como este es de grado 1 y este es de grado 2, quiere decir que el grado del numerador es una unidad menor que el denominador. Y vuelvo y repito, para que haya asíntota oblicua, el grado del numerador debe ser una unidad mayor que la del denominador. Entonces, en este caso, simplemente decimos no tiene asíntotas oblicuas. En un próximo ejemplo trabajamos con alguna función que sí las tenga. Bueno, una vez hacemos eso, el siguiente paso, que sería el quinto paso, bueno, paso quinto, para seguir la notación que estábamos utilizando. El paso quinto sería básicamente hallar los puntos críticos de la función. ¿Sí? Ya recuerden que puntos críticos son puntos donde la derivada vale 0 o la derivada no existe, ¿no es cierto? Puntos del dominio de la función donde su derivada no existe. Entonces, en cualquiera de los dos casos debemos derivar. Entonces decimos, derivando, me quedaría que f' va a ser igual a, como esto es un cociente,
se deriva de esa manera. Hacemos la derivada del de arriba, que es 1, por el de abajo sin derivar, igualito, menos el de arriba sin derivar, que es x, por la derivada del de abajo. Pero para derivar el de abajo utilizamos regla de la cadena, porque es una composición de funciones. La derivada de la externa, que es elevar al cuadrado, es, bajemos el 2, veces lo que está dentro quietico, acá le restamos 1 al exponente, 2 menos 1 da 1, por eso no lo colocamos, por la derivada interna, que vale 1. Todo sobre el de abajo al cuadrado, o sea, el x más 1 al cuadrado lo volvemos a elevar al cuadrado. Ahora tenemos que simplificar un poquito esa expresión, entonces me queda que f' de x va a ser igual a x más 1 al cuadrado menos 1 por esto da eso. Ahora 2 por x por este 1 da 2x de x más 1 todo sobre x más 1 a la 4. Ahora vamos a simplificar esa expresión. Yo podría desarrollar por un lado este trinomio cuadrado, desarrollar este cuadrado como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Podría multiplicar este por este y obtener una expresión grande, pero entonces eso haría que sea más difícil simplificar la fracción. Por esa razón lo que vamos a observar es lo siguiente. Fíjense que acá hay dos términos, este es uno y este es el otro término. Términos son cosas que se están multiplicando. Entonces yo lo que hago más bien es ver si puedo sacar factor común algo que valga la pena. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es sacar un factor común que se simplifique con algo de acá abajo. Como acá abajo solamente hay un x más 1, pues yo veo si se puede sacar un factor común en el numerador x más 1, que efectivamente es posible. ¿Por qué? Porque en ambos términos aparece ese x más 1. Entonces sacamos ese factor común, sacamos x más 1 siempre con el menor exponente. Acá está el cuadrado, acá está la 1, lo sacamos a la 1. Y vamos a colocar en otro paréntesis dos términos tales que al multiplicar por este me den estos dos de acá. Entonces, ¿qué debo colocar aquí para que multiplicado por este me dé esto al cuadrado? Pues otro paréntesis. Sí, para que paréntesis por paréntesis me dé al cuadrado. Ahora, menos, ¿qué debo colocar aquí para que multiplicado por esto me dé esto? Pues un 2x. Y todo esto queda dividido x más 1 a la 4. Ahora, este x más 1 con 1 de acá se va, queda el cubo, o sea, la derivada me va a quedar f' de x igual a, fíjense que si yo quito este paréntesis me queda x más 1 menos 2x, todo sobre x más 1 al cubo, o sea, total me va a quedar que f' de x, que la derivada va a ser igual a, el 1 queda, y ahora, x menos 2x son términos semejantes, da menos 1x, o sea, menos x, sobre x más 1 todo al cubo. Esta sería la derivada de mi función. Esa sería la derivada de mi función. Ahora, para hallar los puntos críticos, básicamente en este caso vamos a igualar a 0. Ponemos la derivada y le igualamos a 0. Entonces yo digo, igualando a 0, la derivada, ¿qué me quedaría? Me quedaría que 1 menos x, esto de acá, sobre x más 1 al cubo va a ser igual a 0. Entonces yo puedo pasar esto a multiplicar acá y me va a quedar que, por lo que está dividiendo, pasa a multiplicar 1 menos x es 0 por x más 1 al cubo. Pero 0 multiplicado por lo que sea nos va a dar 0. Entonces en este caso me quedaría 1 menos x igual a 0. Si quieren, entonces de acá me queda que menos x es igual a menos 1, pasando este 1 a restar a este lado. Y multiplicando ambos lados por menos 1 para quitar el menos, me queda que en este caso x es igual a 1. Generalmente estos puntos críticos les colocamos una estrellita. Entonces decimos x estrella es igual a 1. Ese no es el punto crítico, este es el número crítico. Recuerden que el número crítico es la primera componente del punto crítico. Si a mí me exigen solamente el número crítico, ahí paro. Pero si me piden hallar el punto crítico, debo hallar su pareja. Las parejas siempre se hallan en la función original. Si yo quiero hallar la pareja, cualquier valor de x, reemplazamos en la función original. Entonces,
hallamos la pareja, pareja. Entonces la pareja simplemente se coge la función y se evalúa en el número crítico que obtuvimos. En este caso, la función la evaluamos en 1. Es decir, reemplazamos cuanta x nos encontremos por 1. Entonces queda 1 más 1 al cuadrado. Esto da 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, 1/4. Esa sería la componente y. Por lo tanto, mi punto crítico, ahora sí, punto crítico, va a ser x estrella, y estrella, igual a 1,1/4. Ese sería el punto crítico. El y estrella simplemente es lo que obtenemos al reemplazar por mi x estrella. Este sería mi y estrella, lo que obtengo al reemplazar. Y esa sería la componente del punto crítico. Listo. Una vez determinamos el punto crítico, lo siguiente es determinar los intervalos de monotonía, es decir, ver cuándo la función es creciente o decreciente. Eso se puede hacer de varias maneras. Entonces, el paso sexto es determinar intervalos de monotonía, ¿sí? Que es ver cuándo es creciente o decreciente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso, para determinar los intervalos de monotonía, hay dos maneras de hacerlo. Uno puede ser utilizando la gráfica, u otro utilizando simplemente las derivadas. ¿Qué quiere decir con eso? Mire, básicamente tenemos lo siguiente. Yo voy a trazar, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a trazar una recta numérica, y vamos a ubicar todos los números críticos que obtuvimos. Los números críticos que obtuvimos, el único número crítico que obtuve acá fue 1. Cuando uno resuelve este tipo de ecuaciones pueden aparecer varios. En este caso solo me dio 1, que es el número 1. Este es un número crítico. Pero además, en esta gráfica no solo vamos a ubicar los números críticos, sino que también vamos a ubicar los puntos límite del dominio, siempre. Los puntos límite del dominio son este tipo de puntos que está acá, por ejemplo este menos 1. Entonces ubicamos el menos 1. Como yo ya sé que en menos 1 hay una asíntota vertical, es decir, acá en menos 1 no hay función, la función no está definida porque no hace parte del dominio, entonces en este caso voy a trazar una línea punteada para indicar eso, para indicar que este punto realmente no es un número crítico, sino que es una asíntota y que ahí lo incluimos porque en las asíntotas la función se rompe, entonces puede pasar de creciente a decreciente o seguir siendo creciente, entonces hay que considerar. Ahora fíjense que en este caso los números que ubiqué acá me dividen la recta en 3 pedazos, un pedazo acá, un pedazo acá y un pedazo acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar un valor de prueba en cada pedazo, un número en este pedazo, un número en este pedazo, un número en este pedazo, y evaluar en la derivada. ¿Por qué vamos a evaluar en la derivada? Porque la derivada me indica cuándo una función crece o cuándo decrece. Recuerden que si la derivada es positiva en un intervalo i, entonces la función es creciente, este simbolito se utiliza para decir que es creciente en dicho intervalo. Y si la derivada de la función es negativa en un intervalo i, entonces la función decrece, esta flechita hacia abajo se utiliza para decir que decrece en dicho intervalo. Eso es básicamente lo que vamos a utilizar. Entonces, acá vamos a dar valores de prueba, entonces vamos a hacerlo por valores de prueba. Entonces, valores de prueba. Entonces, un primer valor de prueba sería un número menor que menos 1. Por ejemplo, x igual a menos 2. Entonces yo lo que hago es evalúo en la derivada ese número, menos 2. Entonces evaluamos en esta que es la derivada, acá. Entonces quedaría 1 menos, la x la reemplazo por menos 2, sobre menos 2 más 1 al cubo.
Y miramos, a mí lo que me interesa acá es qué signo queda. Entonces esto queda 1 más 2, acá queda menos 1 al cubo, esto va a dar 3 sobre menos 1, que da negativo. Entonces lo que estamos diciendo es que en este valor la derivada es negativa, por lo tanto en todo este pedazo la derivada es negativa, pero si la derivada de la función es negativa, la función es decreciente, utilizando esto acá. Otro valor de prueba, entonces ahora un valor acá, que sería si x es por ejemplo el más fácil, en este intervalo 0. Evaluamos la derivada en 0. Entonces me quedaría, reemplazamos acá las x por 0, quedaría 1 menos 0 sobre 0 más 1 al cubo, esto va a dar 1 sobre 1, que es 1 positivo. O sea que aquí la derivada va a tener signo positivo y si la derivada es positiva, la función es creciente en ese pedazo. Y un valor de prueba acá sería 2. Escogemos la derivada, la evaluamos en 2, ¿sí? En este pedazo no podemos tomar estos extremos, entonces tienen que estar adentro 2. Reemplacemos la x por 2, quedaría 1 menos 2 sobre 2 más 1 al cubo, esto daría menos 1 sobre 3 al cubo, que de una vez, sin necesidad de hacer operaciones, esto es negativo. O sea que aquí la derivada de la función va a ser negativa, la función va a ser decreciente. Entonces, ¿cómo quedarían los intervalos? Bien, ¿dónde la función es creciente, por ejemplo? Entonces, mi función va a ser creciente solamente en este pedazo. Entonces decimos de menos 1 a 1, en lo que está entre esos dos valores. ¿Y dónde la función es decreciente? ¿Dónde va hacia abajo? Mi función es decreciente en todo este pedazo, que es de menos infinito a menos 1, pero como hay otro intervalo, que es de 1 a infinito, ponemos acá un unido, desde 1 hasta más infinito. Este sería el intervalo donde la función es creciente. Continuando con el ejemplo, entonces aquí anotamos la información relevante del tablero anterior, esta es la que teníamos desde antes. Habíamos obtenido esta derivada, habíamos obtenido un único punto crítico que era 1,1 y habíamos visto que la función es creciente entre menos 1 y 1 y decreciente entre menos infinito y menos 1 unido con 1 hasta más infinito. Ahora, el siguiente paso, que sería el paso 7, se refiere a la clasificación de los puntos críticos. Clasificación de los puntos críticos. Vamos a clasificar los puntos críticos de mi función. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Entonces, una manera es utilizando ya la gráfica que tenemos de intervalo de monotonía, por eso esta parte no la borré, y es la siguiente. Miren que si ustedes tienen acá el número crítico, supongamos que el número crítico es x estrella, y antes de ese número crítico la función crece, y luego decrece, pues obviamente en este punto, si sube y baja, en ese punto va a haber un máximo local. Un máximo local. ¿Sí? Ahora, pero si al hacer la gráfica de monotonía, digamos que este es el número crítico, la función baja y luego sube, pues nosotros podemos decir que en x estrella hay un mínimo local, ¿sí? Ahora, si al hacer la gráfica de monotonía obtenemos que la función subía y siguió subiendo, u obtenemos que la función antes del número crítico decrecía y acá sigue decreciendo, en cualquiera de estos dos casos quiere decir que en x estrella no hay máximo ni mínimo local. Esa sería la situación. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahorita para clasificar el punto crítico.
Entonces, volvamos a la gráfica de intervalos de monotonía. Acá el menos 1 no se clasifica. ¿Por qué no lo clasificamos? Porque no es punto crítico. Recuerden que yo había dicho que yo trazo la línea punteada precisamente para recordar eso, para evitar cometer errores. Para acordarme que aquí lo que hay es una asíntota, entonces no la consideramos. La que se clasifica es esta. Pero fíjense que antes de 1 la función crece y después de 1 decrece. Es esta situación. O sea, quiere decir que en x igual a 1, les vamos a decir de la gráfica de monotonía, se sigue que en x igual a 1 hay un sube-baja máximo local. Ahora, si nosotros queremos decir cuál es el valor del máximo, o sea, qué tan alta es la altura en ese lugar, o cuál es la altura más grande que alcanza la función en ese sector, pues eso va a estar dado por el valor de y. Entonces, en x igual a 1 hay un máximo local y vale lo que valga y. Y vale un cuarto. Eso sería. Otra manera de clasificar los puntos críticos es utilizando la segunda derivada, utilizando el hecho de que si yo cojo el número crítico, o sea, la componente x, y le evalúo la segunda derivada, si me da positivo es máximo, si me da negativo es mínimo. Entonces, hagámoslo también de esa manera porque pues hay profesores que lo enseñan de una forma u de otra, entonces para que ustedes sepan cómo hacerlo. Entonces, en este caso, para poder hacer eso, vamos a hallar la segunda derivada. Entonces, pues, hallemos la segunda derivada, encontremos la segunda derivada. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Nota cómo la derivada de x me dio, es esta de acá, 1 menos x sobre x más 1 al cubo. Entonces, derivando de nuevo, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener que la segunda derivada, la derivada de la derivada, recuerden que es la segunda derivada, va a ser igual a ¿qué? Entonces, la segunda derivada sería, se hace como un cociente, deriva el de arriba, la derivada del de arriba va a dar menos 1, esto es 0, esto es menos 1, por el de abajo sin derivar. Menos de fórmula, el de arriba sin derivar, 1 menos x, por la derivada del de abajo, pero para derivar el de abajo necesitamos usar regla de la cadena porque es una composición de funciones, la interna es x más 1, la externa es elevar al cubo. Entonces derivamos la externa, la derivada de elevar al cubo es 3 veces lo que está adentro al cuadrado por la derivada interna que es 1. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces me quedaría que la segunda derivada va a ser igual a, este menos 1 lo puedo colocar acá como menos, x más 1 al cubo, este con este yo lo puedo multiplicar y me da un menos 3, que lo vamos a dejar acá adelante, va a quedar el 1 menos x, va a quedar el x más 1 al cuadrado, sobre x más 1 a la 6. Entonces, ahora, vamos a simplificar esta expresión. Entonces yo no voy a ponerme a desarrollar estas multiplicaciones, esos productos, porque se me agranda mucho la cosa. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es ver qué factor común yo puedo sacar que valga la pena. Es decir, que se simplifique con algo del denominador. ¿Qué factor común puedo sacar en el numerador, quiero decir? Entonces, acá factorizando me quedaría... Fíjense que en el numerador tengo dos términos. Uno es este y otro es este. Recuerden que términos son cosas que se están multiplicando. Entonces, esos dos términos que tienen en común, el x más 1, saco ese factor siempre con el menor exponente. Acá está la 3, acá está la 2, lo sacamos a la 2. Entonces me queda acá factor de, en otro paréntesis vamos a colocar dos términos, tales que al multiplicar por esto me van a dar los de acá. Entonces, ¿por qué voy a multiplicar esto para que me dé esto de acá? Pues obviamente va a haber un menos, y como acá hay un x más 1 al cuadrado y quiero al cubo, coloco un x más 1. Menos,
Acá como saqué el x más 1 al cuadrado, me queda el 3 y el 1 menos x. Es decir, yo voy a multiplicar a esto por esto para que me dé lo de acá. Todo sobre x más 1 a la 6. Ahora, yo puedo cancelar estos dos de acá con dos de acá y que me quede a la 4. Y me quedaría que la segunda derivada de x va a ser igual a... Voy a quitar este paréntesis de una vez. Este ya no va porque esto se canceló. Entonces vamos a quitar este paréntesis de una vez. Como antecede un menos, va a cambiar los signos. Me queda menos x menos 1. Este por este da menos 3. Este por este da más 3x. Sobre x más 1 a la 4. Y de acá me va a quedar que la segunda derivada va a ser igual a menos 1 menos 3, bueno, 3x menos x da 2x, menos 1 menos 3 da menos 4. Todo sobre x más 1 a la 4. Esta sería la segunda derivada. Ya tenemos la segunda derivada. Entonces, otra manera de clasificar el ejercicio. Bueno, vamos a esta línea un poquito más acá. Otra manera de clasificar el ejercicio sería utilizando la segunda derivada. O sea, acá ya lo clasificamos, estamos haciendo eso de otra manera, esto es un paréntesis. Entonces, una segunda forma de clasificar los puntos críticos es usando el hecho de que si x estrella es número crítico y la segunda derivada en x estrella es positiva, entonces el punto es mínimo local. Y si la segunda derivada evaluada en el punto A negativa, entonces el punto es máximo local. Entonces, esa es otra manera de clasificar el punto crítico, utilizando esta propiedad de acá. Esa propiedad. Entonces, nosotros, ¿qué haríamos? Básicamente, otra manera de haber clasificado el punto, que era 1,1, era haber tomado x estrella igual a 1, tomamos el número crítico, y haber evaluado en la segunda derivada. Entonces, al evaluar en la segunda derivada me hubiera dado 2 por 1 menos 4 sobre 1 más 1 a la 4. Fíjense que lo de arriba da negativo, perdón. Lo de abajo da positivo porque pues elevado a la 4 siempre da positivo, o sea que esta vaina va a dar negativa. Entonces, si la segunda derivada es negativa, la conclusión es que el punto crítico, en este caso sería 1,1, es máximo local. Que es lo mismo que escribimos acá, decir que en x igual a 1 y máximo local igual a 1/4 es equivalente a decir que 1,1 es máximo local. Entonces, esta es otra forma de hacerlo, ya depende como les enseñen sus profesores, ustedes lo pueden hacer utilizando la gráfica de monotonía o con la segunda derivada. Yo les muestro simplemente ambas formas. Entonces recuerden, esta parte de acá, todo esto de acá, no era necesario para este paso, no era necesario hacerlo para este paso porque ya lo habíamos hecho de otra forma. Repito, simplemente le estoy dando otras alternativas para que ustedes puedan trabajar. Ese sería por lo pronto lo que tenemos hasta ahora. Entonces ya clasificamos los puntos críticos, que sería el paso número 7. Continuando con el ejemplo de gráficas, entonces acá en morado estos dos datos, pues simplemente el resumen de lo que pasó en el tablero anterior, lo negro en el anterior a ese y lo azul en el anterior a este. Entonces este es el resumen de los datos que hemos ido obteniendo a lo largo del proceso de hacer el ejercicio y que vamos a utilizar para la gráfica. El siguiente paso, que es el paso 8,
es básicamente, tiene que ver con los puntos de inflexión. Vamos a encontrar lo que llaman puntos de inflexión. ¿Sí? Los puntos de inflexión son puntos, ustedes lo deben saber, son puntos donde cambia la concavidad de la función. Por ejemplo, la función puede ser cóncava hacia arriba y se transforma en cóncava hacia abajo, o viceversa, ser cóncava hacia abajo y es el punto donde se transforma en cóncava hacia arriba. Es básicamente eso. En este tipo de funciones, en las que la función es derivable en todo su dominio, o sea, la derivada existe en todo su dominio, básicamente los puntos de inflexión los encontramos tomando la segunda derivada e igualando a cero. Entonces acá vamos a decir, igualando la segunda derivada a cero, obtendríamos lo siguiente. Tendríamos que 2x menos 4 sobre x más 1 a la 4 es igual a 0. Ahora, para resolver esa ecuación yo puedo pasar esto a multiplicar, está dividiendo, lo paso a multiplicar, me va a quedar que 2x menos 4 es 0 por x más 1 a la 4, pero pues 0 por lo que sea me da 0, entonces me queda que 2x menos 4 es igual a 0, en este caso me queda 2x igual a 4, es decir, me queda que x es igual a 4 sobre 2, o sea, x es igual a 2. Esta sería la componente x, la primera componente del punto de inflexión. Voy a colocarle con un subíndice 0 para tener en cuenta que ese es un punto fijo, es un punto que es la primera componente, un número que es la primera componente del punto de inflexión. Ahora, si a mí me piden hallar la pareja, recuerden, siempre la pareja en la función original, Si me piden hallar la y para graficarlo, entonces la pareja, que es mi y0, se encuentra, coja la función original, que en este caso se llama f, y evalúenla en la componente x del punto de inflexión. Eso significa eso, f evaluado en esa componente, que en este caso sería f evaluado en 2. Pero f evaluado en 2 se reemplaza la x por 2, entonces quedaría 2 sobre 2 más 1 elevado al cuadrado. Y esto me daría 2 sobre 3 al cuadrado, total queda 2 sobre 9. Esa sería la segunda componente del punto de inflexión. Listo. Entonces, el punto de inflexión en este caso va a ser x0, y0 igual a 2, lo que me dio el valor de y, que es 2 novenos. Ese sería el punto de inflexión. Ahora, una vez tenemos el punto de inflexión, el siguiente paso, que sería el paso 9, es determinar los intervalos de concavidad. Intervalos de concavidad. Es decir, es ver dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde mi función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba, o también a veces le dicen convexa, cóncava hacia abajo, o a veces también le dicen simplemente cóncava. Cóncava hacia arriba o convexa, cóncava hacia abajo o cóncava. Vale, entonces para determinar los intervalos de concavidad lo podemos hacer de la siguiente manera. Básicamente, vamos a trazar una recta, vamos a tomar una recta numérica parecida a lo que hicimos en monotonía. Y en la recta vamos a ubicar las primeras componentes de cada uno de los puntos de inflexión que hallamos. En este caso solo tenemos un punto de inflexión. Y su primera componente, o sea la componente x, es 2. Entonces ubicamos acá el número 2. Por acá. Pero además siempre se ubican los puntos límite del dominio, los puntos donde empieza o termina las diferentes partes que integran el límite. Entonces en este caso, el dominio, perdón, en este caso sería este número, el menos 1, el punto que excluimos del dominio. Entonces acá tenemos el menos 1, lo trazo con línea punteada para indicar que ese no es un punto de la función, este punto no pertenece a la función, simplemente hay una asíntota ahí, hay un hueco porque no va a ser parte del dominio.
Y en cambio este sí lo trazo con línea continua para recordar que esa es la primera componente de un punto de inflexión. Entonces, en este caso, la recta se me dividió en tres partes. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar un valor de prueba en cada uno de estos pedazos y utilizar el hecho que si la segunda derivada de una función es positiva en un intervalo i, entonces la función es cóncava hacia arriba o convexa en dicho intervalo. Eso lo representamos de esta manera. Este simbolito quiere decir que es cóncava hacia arriba. Y la otra es si la segunda derivada de mi función en un intervalo i es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo o cóncava, ¿sí? Recuerden, cóncava hacia arriba o convexa, cóncava hacia abajo o cóncava. Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Pero entonces lo vamos a hacer con valores de prueba, porque también sería posible hacer esto utilizando desigualdades, pero pues digamos que por comodidad y de pronto para hacerlo un poquito más rápido, lo vamos a hacer a través de valores de prueba. ¿Qué significa eso? Simplemente que vamos a tomar un número en cada uno de estos pedazos en que quedó dividida la recta. No podemos tomar los extremos, es decir, estos puntos no los podemos tomar, tienen que ser puntos interiores que estén dentro, y vamos a evaluar en la segunda derivada para ver qué nos queda. Entonces, el primer valor de prueba sería un número antes de menos 1, tomemos menos 2, y evaluamos en la segunda derivada para ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces hacemos f, la segunda derivada es menos 2. Eso significa reemplace la x por menos 2. Quedaría 2 por menos 2, menos 4 sobre menos 2 más 1 a la 4. Aquí más que operaciones me interesa saber el signo. Entonces yo sé que lo de arriba va a dar menos 4 menos 4. Acá da menos 1 a la 4. Entonces yo veo que lo de arriba, menos 4 menos 4 menos 8, o sea, lo de arriba va a dar negativo, lo de abajo como está elevado a una potencia par, va a dar positivo, y menos por más da menos, o sea, esto va a dar negativo. Eso quiere decir que la segunda derivada en esta zona es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Ahora tomamos un punto entre menos 1 y 2. Si x es igual, el más fácil es 0. Entonces tomemos 0, puede ser un número cualquiera entre menos 1 y 2. Entonces tomamos la segunda derivada en 0 y evaluamos en la segunda derivada. Entonces reemplazamos la x, esta x y esta x por 0. Entonces quedaría 2 por 0 menos 4 sobre 0 más 1 a la 4. Esto da menos 4 sobre 1 a la 4. Es decir, acá me queda negativo, lo abajo dio positivo. Y acá esto va a dar negativo porque menos por más da menos. O sea que acá la segunda derivada debe ser, sigue siendo negativa, o sea que la función es cóncava hacia abajo. Fíjense que a veces hay personas que se confían que acá siempre va a haber alternancia de signo, es decir, que si es menor acá es mayor, acá es menor. Eso es falso, eso no es cierto. No, vea que puede ocurrir que el signo se mantenga. Entonces por eso es que es necesario considerar qué pasa en cada intervalo. Por la manera como lo estamos haciendo, pues lo que hay que hacer es tomar un valor de prueba en cada pedazo. O la otra es por desigualdades, preguntarse dónde la segunda derivada es positiva, dónde es negativa y resolver las desigualdades que se obtienen. Bueno, ahora, tomando otro valor de prueba, uno para este pedazo, uno después de 2, puede ser si x es igual a 3. Entonces yo evalúo mi segunda derivada en 3, que me queda 2 por 3 menos 4 sobre 3 más 1 a la 4. Entonces da 6 menos 4 da 2 sobre 4 a la 4, que arriba va a quedar positivo, abajo va a dar positivo, total más por más da positivo. Entonces acá la segunda derivada termina siendo positiva, y si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Acá digo cóncava hacia abajo porque cuando es negativo es de esa manera. Entonces ya teniendo eso, podemos indicar los intervalos en que la función es cóncava hacia arriba y los intervalos en donde sea cóncava hacia abajo. Entonces, ¿dónde mi función va a resultar ser cóncava hacia arriba? Mi función termina siendo cóncava hacia arriba solo en este pedazo, que va desde 2 hasta infinito. Entonces vamos a decir desde 2 hasta más infinito. ¿Y dónde es cóncava hacia abajo? La función va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo que va
de menos infinito a menos 1, hasta menos 1, es cóncavo hacia abajo, unido con este intervalo que va de menos 1 hasta 2. Ojo, no vamos a decir de menos infinito hasta 2, porque a pesar de que en estos dos es cóncavo hacia abajo, no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque menos 1 no hay función. Entonces yo no puedo incluir un punto que no pertenezca al dominio de la función, por eso lo hacemos escribiéndolo por separado. ¿Listo? Entonces, en ese caso sería la concavidad. Es cóncava hacia arriba en 2 más infinito y es cóncava hacia abajo, básicamente en estos dos intervalos. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es la gráfica de la función. Continuando con el ejercicio, ya lo único que nos falta es el 10º paso, que es hacer la gráfica. Aquí ya anotamos la información que obtuvimos en el último tablero, que fue el punto de inflexión y cómo se comporta la función respecto a la concavidad, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo. Esta es la información que hemos venido recopilando a lo largo de todo el ejercicio. Y ahora lo que nos queda, como les explico, es hacer la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica nos vamos a ayudar con el intervalo de monotonía y con el intervalo de concavidad, que son estos de acá. Entonces acá lo que hice fue dibujar, hacer la gráfica de esos intervalos, las que teníamos en los ítems correspondientes. Entonces la gráfica de intervalo de monotonía es esta, que es básicamente lo que me dice esto. La función es decreciente de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito en estas dos partes, y es creciente de menos 1 a 1, entonces lo representamos acá gráficamente. Y es cóncava hacia arriba, lo hacemos acá, en 2 hasta más infinito, y cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a 2. Entonces nosotros vamos a utilizar esa información para ayudarnos a trazar la gráfica. ¿Cómo? Miren, es lo siguiente. El paso 10, vuelvo y repito, es hacer la gráfica. Pero entonces nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que en los intervalos donde la función sea cóncava hacia arriba y además creciente, en esos intervalos la función va a tener esta forma. En ese intervalo la función va a tener esa forma. Ahora, donde la función en los intervalos donde la función sea decreciente y cóncava hacia abajo, la función va a tener esta forma. Va a tener esta forma. Ahora, en los pedazos en que la función sea cóncava hacia arriba y además sea decreciente, perdón, cóncava hacia abajo y decreciente, entonces la función va a tener esta forma, y en los pedazos donde la función sea creciente y cóncava hacia abajo, la función va a tener esta forma. Es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar. Este es el esquemita que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trazar la gráfica de la función. Entonces vamos a trazar acá los ejes. Vamos que por aquí este fuera el eje X. Que este es el eje X. Digamos que por acá tenemos el eje Y. Y para hacer la gráfica vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer una recta numérica con estos dos datos, con la información de monotonía y con la información de concavidad. La voy a hacer acá arriba. Le vamos acá a una recta. ¿Listo? Aquí va a estar ubicado el 0 y vamos a ubicar los números que obtuvimos, vuelvo y repito, en monotonía y en concavidad. En monotonía obtuve el menos 1 y el 1, en concavidad el menos 1 y el 2. O sea, tengo que ubicar el menos 1, el 1 y el 2. Entonces supongamos que el menos 1 está por acá, ya que acá también es menos 1. Supongamos que el 1 está por acá, aquí abajo también es el 1 en el plano cartesiano, y que el 2 está por acá, entonces ubiquemos acá el 2. ¿Listo? Entonces empezamos a transcribir esta información. Entonces yo sé que en menos 1 hay una asíntota, ahí esto no es un punto, x igual a menos 1 no es un punto del dominio, lo vamos a indicar con una línea punteada para acordarnos. Ahora, x igual a 1, en x igual a 1, esto deberíamos haberlo hecho con línea continua, porque en realidad ahí es un número crítico, o sea, es un punto que sí está en el dominio de la función.
Acá tenemos, entonces en 1 hago la línea continua acá, en 2 acá hago la línea continua. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a transcribir la información de monotonía. Entonces, fíjense que en este caso, la función hasta menos 1, de menos infinito a menos 1, es decreciente. O sea, acá decrece. De menos 1 a 1, la función crece. Y de 1 hasta infinito decrece. Pero fíjense que acá el intervalo de 1 hasta infinito está dividido en 2 por este 2 que aparecía de concavidad. Entonces, pero igual, de 1 hasta infinito la función es decreciente. Entonces, lo único que hago es, en cada uno de esos pedazos coloco la flechita que indica que decrece. Vuelvo, repito, simplemente porque agregamos una línea más. Ahora, con respecto a la concavidad, hasta menos 1 la función es cóncava hacia abajo, hasta acá. Entre menos 1 y 2, en este pedazo es cóncava hacia abajo, sigue siendo cóncava hacia abajo, pero esto lo dividimos en 2 pedazos, entonces debo decir cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Y después de 2 es cóncava hacia arriba. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos concluir lo siguiente. Fíjense, tenemos que hasta menos 1 la función es cóncava hacia abajo y decreciente, o sea que acá va a tener esta forma. De menos 1 a 1 la función es creciente y cóncava hacia abajo, o sea que en esta zona va a tener esta forma. Acá entre 1 y 2 es cóncava hacia abajo y decreciente, o sea que acá va a tener esta forma, y después de 2 es cóncava hacia abajo y creciente, o sea en este caso va a tener, en este caso va a tener esta forma. ¿Listo? Entonces eso nos va a ayudar a hacer la gráfica de la función junto con toda la información que hemos recopilado. Utilizamos esa información. Entonces, lo primero, acá sabemos que el corte con el eje X es 0, 0, entonces lo vamos a ubicar 0, 0 el origen. El corte con el eje Y es el mismo 0, 0, lo dejamos ubicado acá. También sabemos que X igual a menos 1 es una asíntota vertical. Entonces acá trazamos una línea punteada para indicar que iba una asíntota. Y sabemos además que cerca de la asíntota la función tiene esta forma, entonces acá abajo yo puedo dibujar eso así. Baja, baja. También tenemos que el punto 1,1 es un punto crítico, entonces lo ubicamos, digamos que acá está 1, digamos que por acá está 1/4, digamos que por acá está 1/4. Recuerden que la escala entre el eje X y el eje Y no tiene que ser la misma, no es necesario respetarla. Entonces yo sé que el punto 1,1 es un punto crítico, de hecho es un máximo local, quiere decir que acá el comportamiento es sube-baja, si fuera mínimo sería baja-sube, cerca del punto crítico. Tenemos el punto de inflexión que es 2,2 novenos, entonces por acá está 2. Para ubicar 2 novenos, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer la división, pero lo podemos hacer también gráficamente. 2 novenos puede estar acá o también podría estar acá arriba. Pero si ustedes se dan cuenta, la forma de la función, el que me diga que está bajando, quiere decir que el 2 novenos va a estar más abajo. Entonces supongamos que 2 novenos estuviera por acá. 2 novenos, 2 novenos. Estaba colocando una 2 novenos. Entonces el punto 2,2 novenos básicamente va a ser este punto de acá. Listo, ya tenemos eso. Entonces hagamos la gráfica. Mire, esto me está diciendo que inicialmente la gráfica tiene esta forma y baja hasta acá. Pero recuerden que, ¿dónde está? Que y igual a 0 era una asíntota horizontal, tanto si me iba para menos infinito como si me iba para más infinito. Entonces eso significa que cuando yo me voy para menos infinito, la gráfica va a ser algo así. O sea, la gráfica va a ser algo de este estilo. Y se va a empezar a pegar al eje X, todo lo que usted quiera. ¿Sí? De hecho, si quieren hagámoslo acá, prolonguemos un poquito eso para que quede mejor. Entonces la gráfica va a ser esto. A pegarse al eje X, todo lo que ustedes quieran. Bueno, ahora, por otro lado, en este pedazo la gráfica va a tener esta forma, partiendo de acá, pasando por este punto hasta llegar acá. Entonces ya podemos completar eso haciéndolo así, que yo sé que esto sube, 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 hasta llegar al punto crítico. Luego de aquí va a pasar este punto con esta forma, o sea, viene así. Aquí cambia la concavidad, porque recuerden que este es un punto de inflexión, entonces pasa de tener esta forma a esta forma. Y además, y igual a 0, o sea, el eje X es una asíntota horizontal también cuando me iba para más infinito. O sea que esto va a ser algo así. Esto sigue creciendo para allá, indicamos con la flechita, esto sigue yendo hacia allá.
Y esa sería la gráfica de la función f de x igual a x sobre x más 1 al cuadrado.